¿qué pasa con el gráfico de estas funciones? Vamos a mirarlo un rato. Vamos a hacer eso. Vamos a mirar la primera, que era, vamos a usar la factorización, que es 4 por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces era 4 por x menos 1 al cuadrado. Esa era la primera. ¿Sí? Que era una cuadrática. Las raíces de esta era el 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá en la función en el 1? ¿Qué pasa con el dibujito acá? La línea va bajando, toca al eje en el 1, está viendo se hace 0 y vuelve a subir. ¿Sí? Es como que si nosotros nos imagináramos esto como si fuera una pelotita y le estamos mirando el recorrido, es como que yo tiré la pelotita, picó en el 1, rebotó y siguió. ¿Sí? Y esta raíz, ¿sí? Como está acá en la factorización al cuadrado, ese factor tendría multiplicidad 2. Es doble, una raíz doble. Y miramos el otro polinomio que era x más 1 a la cuarta, ¿se acuerdan? Por el x menos 2 al cubo. ¿Sí? Fíjense lo que es el gráfico acá. Tiene una forma bastante rara. Ahí Profe, como yo le que hago lo una vemos. pregunta. Sí. ¿Nosotros vamos a tener que dibujar esos gráficos así o no? No. Ah, No. no, está. Se puede hacer y vamos a ver cómo se hacen, pero no lo van a tener que hacer ustedes porque yo sé que se complica la cosa. Pero van a tener que analizar ciertas cosas, ¿sí? Que uno hace cuando tiene que hacer el gráfico a mano para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hace la lineita? Yo lo voy siguiendo, viene subiendo acá, toca el eje en este valor, que es negativo, o sea que sería el menos 1, se vuelve, se pega la vuelta, baja, vuelve a subir y cruza al eje acá en un valor positivo que es el 2. ¿Está? Entonces voy a acercar para que se vean esos valores. ¿Sí? En el menos 1 hizo este efecto que hacía la cuadrática recién, que pegaba en el eje y rebotaba. ¿Sí? Y si vemos el factor de donde sale esa raíz, que es el primero, tiene grado 4, o sea, es multiplicidad 4. Y en esta otra, ¿sí? La línea pasa por el 2 y cruza al eje. Y si miro en el factor de donde sale esa raíz, tiene multiplicidad 3. ¿Sí? Entonces, si relacionamos el ejemplo de antes, que era un polinomio de grado 2, ¿sí? Justo en esa raíz hacía el efecto de rebotar, ¿sí? Que lo está haciendo este mismo acá, cuando tiene grado 4, ¿sí? Nos está diciendo que cuando una raíz tiene multiplicidad par, ¿sí? O sea que la cantidad de veces que se repite es una cantidad par, en el gráfico vamos a ver este efecto rebote, ¿sí? Donde la línea de la función llega hasta el eje X en ese valor, toca y rebota y como que pega y vuelve, ¿sí? Y en el otro caso, donde la multiplicidad sea impar, ¿sí? La línea de la función va a cruzar el eje de un lado al otro, pasando por ese valor de la raíz. ¿Está? Eso va a pasar siempre, dependiendo en la multiplicidad si es par o impar. ¿Sí? Entonces, esto es en forma general, dice acá, cuando una raíz, el grado de multiplicidad es, diríamos acá, impar, el polinomio atraviesa el eje X en ese valor de la raíz. Y cuando el grado de multiplicidad es par, el polinomio toca, pero no atraviesa el eje X, sino como que rebota. ¿Sí? Pega en ese número y vuelve. ¿Ah?
¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Bien, porque esto lo vamos a usar bastante más. Entonces, en la multiplicidad es la cantidad de veces que aparece un mismo número como raíz. ¿Sí? Si es par, en el dibujo veo que la línea de la gráfica rebota en ese número, y si es impar, cruza al eje X en ese número. ¿Sí? Otra cosa importante es, para conocer la multiplicidad, el polinomio tiene que estar bien factorizado, de manera completa. ¿Sí? Acá nos da un ejemplo, dice, si tengo este polinomio factorizado de esta forma, ¿sí? Como x más 6 a la cuarta por x cuadrado más x menos 30, ¿sí? Uno diría acá que este 6, el menos 6 en realidad, que es el que hace 0, siempre acuérdense que es el opuesto del valor que aparece acá, tendría multiplicidad 4, porque está elevado a la 4. Pero este polinomio no está completamente factorizado, ¿sí? Porque si miramos la otra parte, el x cuadrado más x menos 30, este se puede volver a factorizar usando la cuadrática y sale con esta factorización, x más 6 por x menos 5. Entonces, si juntamos todo, quedaría acá x más 6 a la cuarta por otro x más 6 por x menos 5. O sea que en realidad el factor x más 6 aparece 5 veces en la factorización, no 4 como nos parecía al principio. ¿Sí? ¿Por qué era eso? Porque esta era como una primer factorización donde no está factorizado de manera completa el polinomio, ¿sí? Sino que nos falta una parte. ¿Está? Siempre en la factorización van a aparecer términos así, x más un número, x menos un número. ¿Está? Entonces, si todavía tenemos varias x en un mismo factor es porque podemos seguir factorizándolo. Bueno, otra cosa que podemos ver en estos polinomios, ¿sí? Hasta ahora nosotros sabemos que en ciertos valores, en sus raíces, puede tocar al eje o puede cruzar al eje. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa entre medio de esos valores? ¿Sí? Vamos a relacionar con el análisis que hacíamos antes de las funciones de los conjuntos de positividad y negatividad. Porque si recuerdan, estaban relacionados justamente con los valores de los ceros, de las raíces. Esos eran los números que delimitaban esos conjuntos de positividad y negatividad. La nobleza que tienen estas funciones polinómicas es que son funciones que se llaman continuas, es decir, que se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel. Es siempre una misma línea que continúa, no se corta en ningún momento. Entonces, lo que hacen entre medio de sus raíces es conservar el signo. Entre una raíz y la que sigue va a tener siempre el mismo signo. Ahora cuando paso a la siguiente raíz, bueno, según si rebote o cruce, va a mantener el signo o lo va a cambiar. Pero entre una raíz y otra, acuérdense, siempre es el mismo signo. Entonces, yo mirando el polinomio, conociendo sus raíces y conociendo las multiplicidades, yo puedo también conocer qué signo van a tener entre raíz y raíz, haciendo unas pequeñas cuentas. Por ejemplo, acá miro este polinomio que es x menos 1 al cuadrado por x más 5. Las raíces de este polinomio van a ser los números que hacen 0 a cada paréntesis de acá. A ver si me dicen ustedes cuáles serían. ¿Qué número hace 0 acá al principio? X menos 1. 1 al cuadrado. Sí, el 1. Ah, bueno. El 1 solo. Y el otro, Menos 5. el menos 5. Sí. Siempre el opuesto del número que aparece ahí. Estas serían las raíces. ¿Sí? Entonces, si imaginamos el eje X,
va a haber un puntito en el 1, que hay una raíz, y un puntito en el menos 5, que va a haber otra raíz. Entonces, esos dos puntitos nos dividen al eje X en 3 pedazos. ¿Sí? El primer pedazo que va del menos infinito hasta la primera raíz, que va a ser el menos 5, si lo pensamos ordenado de menor a mayor. Otro pedacito que va a ir del menos 5 hasta la siguiente raíz, que es el 1. Y un último pedacito que va del 1 en adelante, o sea, al más infinito. Entonces nosotros queremos saber qué signo va a tener la función en cada uno de estos 3 pedazos. Si va a ser positiva o si va a ser negativa. ¿Sí? Entonces para hacerlo lo único que hago es elegir un número de x que esté en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, un número para x que esté entre el menos infinito y el menos 5. ¿Quién me puede decir? Cualquier número que se les ocurra. 0. ¿El 0 está entre el menos infinito y el menos 5? No, perdón. Menos 6. El menos 6, ahí está. ¿Sí? Ahora uno que esté entre el menos 5 y el 1. Ahora sí, el 0. Ahora sí el 0, ese sí. Y acá uno que esté del 1 al más infinito. El 3. El 3. Bueno. Los elijo y ahora los pongo adentro del polinomio y resuelvo para ver el resultado qué signo tiene. Entonces, para que las cuentas sean más fáciles todavía, si tenemos las factorizaciones, es mejor. ¿Sí? Porque acá yo tendría que hacer cambiar las x por el número que elegí, en este caso el menos 6. Menos 6, menos 1, elevar al cuadrado, a ver, poner el cuadrado ahí. Después esto lo tendría que multiplicar, siempre entre paréntesis y paréntesis hay un por. Por cambio el x por el menos 6 más 5. ¿Sí? Tendría que resolver esta cuentita, agarro la calculadora y resuelvo. ¿Sí? Del menos 6 menos 1 me quedaría menos 7. ¿Sí? Que tendría que elevar al cuadrado. Y del menos 6 más 5 me quedaría un menos 1. ¿Sí? Menos 7 al cuadrado me da 49, que cuando lo multiplique por el menos 1 me va a dar menos 49. ¿Sí? ¿Qué? A mí lo que me importa no es el número, sino el signo que tiene. ¿Qué signo tiene acá? Ese menos 49. ¿Qué signo tiene? Negativo. Bien. ¿Sí? Entonces, este intervalo que va del menos infinito al menos 5 es parte del conjunto de negatividad de la función, porque ahí si cualquier valor que yo elija me va a dar un número negativo. ¿Sí? ¿Por qué con elegir uno solo me alcanza? Porque como les dije antes, ese signo se conserva en todo el intervalo. Entonces, si yo agarro cualquier otro número y resuelvo, el resultado me va a volver a dar negativo. ¿Sí? Entonces, con que elija uno solo me alcanza. Y lo mismo hago con los otros. Me pongo a hacer las cuentas. Y si no, puedo usar lo que aprendimos recién de las multiplicidades y lo que pasa con la función si cruza o rebota. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este primer intervalo la función es negativa. ¿Sí? Entonces me imaginaría una lineita que está por debajo del eje X y que tiene que ir hasta el valor del menos 5, porque ahí es 0. ¿Qué pasa en ese menos 5? ¿Qué multiplicidad tiene? Si miro este paréntesis acá arriba del menos 5, es como que no hubiera nada. ¿Sí? Y cuando no hay nada, en realidad es como si tuviera el 1 ahí arriba. O sea, ese paréntesis aparece una sola vez. Entonces, es de multiplicidad 1 o multiplicidad simple, que es impar.
Y en esas dijimos que la función cruzaba. Entonces, de los negativos pasó por el 0 y cruzó ¿a dónde? A los positivos. ¿Sí? Entonces, en este intervalo, los resultados van a ser positivos. Y después tendría que volver al valor 1, porque es la otra raíz, y esa tiene multiplicidad 2, porque aparece al cuadrado acá el factor. Y en esas, que tenían multiplicidad pares, la función rebotaba. ¿Sí? Entonces, rebota y sigue quedando del lado de los positivos. ¿Mm? Vamos a corroborar esto haciendo las cuentas. O uso un método o uso el otro. ¿Sí? Ahora uso los dos para corroborar que lo que estamos diciendo está bien. Si cambio las x por el 0, ¿sí? Y hago todas las cuentitas, 0 más 5, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría un menos 1 al cuadrado por 5. El menos 1 al cuadrado siempre sale positivo, me va a salir 1 por 5, que es 5. ¿Qué signo tiene este 5? Positivo. ¿Sí? O sea que en todo el intervalo la función va a ser positiva, que era lo que había dicho recién. Y acá en el otro, cuando use el 3, voy a tener 3 menos 1, que voy a tener que elevar al cuadrado, y después multiplicarla por 3 más 5. ¿Sí? El 3 menos 1 al cuadrado me va a quedar 2 al cuadrado. Y el 3 más 5 es 8. O sea que va a ser 4 por 8, que es 32. ¿Qué signo tiene el 32? Positivo. Entonces, elijo un numerito en cada uno y reemplazo, calculo y le miro el signo a cada número. Eso me va a indicar los conjuntos de positividad y negatividad. Otra forma es, elijo uno en el primer intervalito, ¿sí? Le miro el signo y después de ahí empiezo a jugar con el tema de las multiplicidades, de las raíces y si la línea va a rebotar o va a cruzar. ¿Sí? Si la línea cruza justo en el número este que me separa los intervalos, fíjense que es el menos 5, esa es una de las raíces. Si cruza va a tener que cambiar el signo, entonces si empecé con negativo voy a tener que pasar positivo. Y si después en este número que separa los intervalos, que es la otra raíz, ahí me fijo la multiplicidad, en este caso es par, me quiere decir que rebota, quiere decir que conserva el signo. Sigo con los positivos. Y así voy haciendo ese jueguito. Si no, lo otro es, elijo un número de cada intervalo, reemplazo en cada uno de los casos y le miro el signo y me va a salir lo mismo. Es como que tenemos dos formas de hacerlo. Ustedes elijan la que es más fácil. ¿Tá? Y si vamos acá y hacemos el gráfico, x menos 1, dijimos, al cuadrado por x más 5. Ahí está. Y miramos el dibujo, a ver, fíjense. Acá estaría el menos 5 en esta primera parte, donde cruza. Y paso de abajo, en línea de estar en los negativos, paso a estar al lado de los positivos. ¿Sí? Después tuvo que bajar la línea para tocar acá en el 1, ¿sí? Pero no cruzó, no pasó de los positivos a los negativos, sino que rebotó y se quedó otra vez en los positivos. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo había dicho que teníamos tres intervalos? Este que está acá antes del menos 5, que está entre el menos 5 y el 1, y el que está después
del 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los signos acá? Bueno, en el primer intervalo es signo negativo, en el segundo intervalo es signo positivo porque está arriba, y en el tercer intervalo, como sigue arriba la función, es signo positivo. Es lo que estuvimos diciendo recién en la tablita. Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo con otro ejemplo. A ver si me pueden ir diciendo ustedes. Acá nos dieron el polinomio ya todo factorizado. ¿Sí? Quisiera que me digan ustedes a ver cuáles serían las raíces de este polinomio. Miren. El Alejo lo va a decir. Miren en cada paréntesis qué número tendrían que poner ahí para que dé 0. Yo les decía, es el opuesto de lo que aparece ahí. Menos 1. Menos 1. Oh, Bien. 3. 3, 1 1, y 2. Menos 2. Menos 2. menos 2. ¿Sí? Ahí está. Vamos a escribirlo al lado qué multiplicidad tendría en cada una. ¿Sí? El menos 1 que salió del primer paréntesis, ¿cuántas veces aparece ese paréntesis? 2 veces. Está una sola vez acá, al principio. Sí. ¿Sí? Entonces tiene multiplicidad 1. ¿Sí? El 3, el paréntesis de donde salió el 3, ¿cuántas veces aparece? Una sola vez. Una sola vez. Entonces multiplicidad 1. 3. Ah, ¿Sí? Después, de donde salió el 1, ¿cuántas veces se repite ese paréntesis? 2. 2. Entonces va a tener multiplicidad 2. Y el último, Es 1. 1. ¿Sí? Entonces, ahí después mirando la multiplicidad, si es par o impar, vamos a saber si cruza o rebota. ¿Ah? Bueno, vamos a escribir los intervalos que nos separan acá todas estas raíces. Tengan en cuenta que tienen que estar ordenadas, ¿sí? Busco la más chiquita. Teníamos, las raíces eran el menos 1, el 3, el 1 y el menos 2. ¿Cuál es la más chiquita de estas? Menos 1. ¿Seguro? No. Menos 1, 3, 1 y menos 2. ¿Cuál es la más chica? Menos 2. El menos 2. ¿Sí? Del menos 2, ¿cuál sigue? Menos 1. Bien. Del menos 1, ¿cuál sigue? El 1. Bien. Y después el 3. Y después me queda el 3. Del 1 al 3. Y después me queda del 3 en adelante. ¿Sí? O sea, siempre voy a tener un intervalito más. En este caso que tenía 4 raíces, voy a tener 5 intervalos. ¿No? Elegimos un número en cada uno. ¿Sí? O para hacerlo más rápido, como les decía recién, elijo uno en el primer intervalo, me fijo ahí qué signo tiene, después mirando con las multiplicidades decido si el signo se conserva o se cambia. ¿No? Entonces, a ver, un número que esté entre el menos infinito y el menos 2. Menos 4. Menos 4. Entonces tendríamos que cambiar acá todas las x por el menos 4. ¿Sí? Y resolver. Menos 4 más 1 por menos 4 menos 3 por, cierro paréntesis, por menos 4 menos 1 y elevarlo al cuadrado. Y después multiplicarlo por menos 4 más 2. ¿Sí? Esto después ustedes lo pueden poner así, tal cual en la calculadora y que nos dé el resultado directamente.
Ahí está. Voy a poner directamente los resultados. Menos 3 por menos 7 por menos 5, que al cuadrado va a ser 25 positivo, por menos 2. ¿Sí? El resultado me da 1050. A mí lo único que me interesa del 1050 es que es negativo. ¿Sí? Entonces acá era menos 1050, pero lo que me interesa a mí es que el signo es negativo. O sea que esta función empieza desde los negativos. ¿Sí? Llega a la primera raíz, que es menos 2, que tiene multiplicidad 1, que es impar. Entonces va a cruzar el eje al lado de los positivos. ¿Sí? Después va a volver a la próxima raíz, que es el menos 1. ¿Sí? El menos 1 tiene multiplicidad 1 también, o sea que es impar de nuevo, vuelve a cruzar el eje, entonces de los positivos va a pasar a los negativos. ¿Mm? De ahí va a la otra raíz, que es el 1, que tiene multiplicidad 2, o sea que es par. Las multiplicidades pares rebotaba. Si rebota, sigue estando del mismo lado del eje, entonces sigue del lado de los negativos. ¿Sí? Y en el último intervalo se llega hasta el 3, que el 3 tiene multiplicidad 1, que es impar, entonces cruza a los positivos. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mis conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Si yo lo tuviera que escribir acá, me voy a copiar esto. ¿Sí? El conjunto de negatividad tendría que nombrar todos los intervalos donde la función es negativa. ¿Sí? Sería el primero, que es del menos infinito hasta el menos 2. ¿En qué otro intervalo es negativa? Del menos 2 al menos 1. ¿No? Del menos 2 al menos 1 le puse que era positivo. ¿Sí? De menos 1 Ah, al tienes 1. razón. Ese, del menos 1 al 1. ¿Sí? Después, ¿qué otro? Del 1 al 3. Del 1 al 3, porque como reboto siguen en los negativos. Y en ningún otro. ¿Sí? Nada más. Nada más. Y ahora, vamos ahora con los positivos. ¿Sí? Que el primero es del menos 2 al menos 1. Y después, ¿dónde más? Del 3 al más infinito. Del 3 al más infinito. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, vamos a hacer media trampita acá. Si por acá pasara mi eje X, en un lugar tengo al menos 2, al menos 1, el 1, el 3, la línea de la función haría una cosa así. Voy a mano alzada, no voy a hacer yo. Viene del lado de los negativos, o sea que baja. ¿Sí? Donde esté el menos 2, va a cruzar, va a ir de los positivos. Donde esté el menos 1, va a tener que bajar de cierta manera para llegar al 0 y va a cruzar a los negativos. Después va a tener que volver a subir hasta el eje donde esté el 1 y ahí va a rebotar y va a seguir de los negativos. ¿Sí? Y después va a tener que subir de algún momento para llegar al 3, porque ahí tiene que ser 0 de nuevo, y ahí va a cruzar y va a ir a los positivos. ¿Sí? El dibujo va a ser algo del estilo de esto. ¿Sí? Estas montañitas que se forman, ¿sí? Pueden estar más arriba, más abajo, eso es lo que no sabemos. ¿Sí? Yo acá en las dos de abajo la hice a la misma altura, a lo mejor puede ser que no sea así, que una esté más abajo que la otra, pero tenemos una idea general de lo que hace la función.
función, por lo menos esto de los cambios de signos que tiene, ¿sí? Quédense con este dibujo medio aproximado en la cabeza, ¿sí? Y vamos a ir acá a la página esta que nos grafica. Lo que vamos a sacar era, fíjense, conserva más o menos el estilo de lo que dibujé yo. Arriba tenía una montañita y abajo tenía dos, pasa que una iba más abajo que la otra, ¿sí? Y que cruzaba en los puntos de las raíces de los extremos. ¿Está? Entonces nosotros tenemos una idea aproximada de lo que va a ser la función, no exactamente, ¿sí? Pero sí por lo menos los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, para hacer el gráfico de una función polinómica, un gráfico aproximado, ¿qué tenemos que tener nosotros, conocer nosotros? Bueno, los contactos, dice el gráfico de la función y el eje X, que son las raíces. Según el grado de multiplicidad, vamos a saber que atraviesa el eje, o sea, lo cruza, o si lo toca, es decir, que rebota, ¿sí? Después esto que decíamos, que entre raíces consecutivas los valores del polinomio son todos del mismo signo, o todos positivos o todos negativos. Y que, bueno, otra cosa acá que dice que el gráfico atraviesa el eje Y en el valor del término independiente, o sea, cuando el X es 0. Como ese punto, y las raíces son los únicos puntos certeros que tenemos. Después los otros son aproximados porque las montañitas que se hacen de los máximos y los mínimos no sabemos bien dónde están. Hay formas de matemáticas para conocer dónde están esos puntos, pero los conceptos que se utilizan, digamos, se escapan a lo que llegamos a ver el sexto año, entonces no vamos a hablar de eso, pero sí de que se puede tener una idea aproximada del comportamiento de la función.